adultos es a nivel de pelvis, columna vertebral, esternón y costillas. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho, la hematopoiesis es una actividad que dura toda la vida y la función principal es la formación de los glóbulos o de las plaquetas, glóbulos rojos, ¿no? Y los monocitos. ¿Y por qué creen ustedes que la hematopoiesis es constante? Siempre está a lo largo de la vida. Porque los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida media, las plaquetas tienen un tiempo de vida media, al igual que los leucocitos, ¿no? Los glóbulos rojos, el tiempo de vida media es 120 días, las plaquetas una semana y los leucocitos horas o días, ¿no? Entonces la médula ósea constantemente tiene que estar produciendo las células sanguíneas. Hay tres tipos diferentes de células hematopoyéticas. Las primeras son las células pluripotenciales, que son las células madre, luego siguen las progenitoras y las precursoras. Esto más o menos es el algoritmo de la hematopoiesis. Principalmente inicia con una célula madre pluripotencial. Esta célula se divide en dos grupos, una célula progenitor mieloide y una progenitor linfoide. La célula progenitor mieloide es la que se va a encargar de las células, las plaquetas, pues son los megacardiocitos, los eritrocitos, que es el tema de hoy, los mastocitos, los mieloblastos. Dentro de los mieloblastos vamos a tener a los neutrófilos, eosinófilos, monocitos, basófilos, y dentro del grupo del progenitor linfoide tenemos a los células natural killer y linfocitos B, linfocitos T y las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B. Muy bien, si para la hematopoiesis es importante que esta célula madre pluripotencial esté activa, esté constante, y de estas derivan los progenitores, ¿no? Mieloides, linfoides. Esta célula madre tiene una capacidad para formar colonias, ¿ya? Y la siguiente, por favor. Y un aspecto importante de esta célula madre es que bajo estímulos, ya sean fisiológicos o patológicos, sufren una mitosis, ¿no? Forman dos células hijas. Una se vuelve a autorrenovar y la otra sigue produciendo las colonias. Entonces es una clave importante de una célula madre. Y los progenitores también tienen esta capacidad, pero mucho más limitada a diferencia de las células madre pluripotenciales, ¿no? Sí. Ya. Entonces, para la hematopoiesis necesitamos nosotros que haya nutrientes, ¿no? ¿Qué nutrientes necesitamos para que se formen los glóbulos rojos? Por ejemplo, que es el tema de hoy día de la anemia. Sí o sí necesitamos B12, ácido fólico, hierro y cobre. Sin estos cuatro elementos, los glóbulos rojos o los reticulocitos no pueden terminar su formación. No se forma ni su núcleo ni su citoplasma del glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, para una hematopoiesis necesariamente necesitamos estos nutrientes. Esto solamente para que tengan en cuenta. En un paciente con anemia, dentro de mi anamnesis tengo que preguntar sobre su consumo de alimentos, ¿no? Si es vegetariano estricto o vegano estricto. ¿Por qué? Por los pacientes que tienen deficiencia de B12 generalmente son vegetarianos o veganos estrictos. El paciente no consume carnes, no consume huevo, no consume leche, ¿ya? Ácido fólico básicamente en frutas, verduras y cereales. ¿Por qué es importante? Normalmente nuestro requerimiento diario de ácido fólico es de 200 a 400 microgramos al día y de B12 2 microgramos al día. Entonces constantemente necesitamos ácido fólico todos los días en grandes cantidades y ácido B12 en menos cantidad. Entonces si hay una deficiencia de ácido fólico, generalmente esto vamos a tener una manifestación en pocos días, a diferencia de la B12. Como requerimos poco al día, su deficiencia se va a manifestar en meses o años, ¿ya? Por eso se dice que todo paciente diabético debería tener su dosaje de vitamina B12 una vez al año, porque un paciente diabético consume metformina y la metformina inhibe la reabsorción o altera el metabolismo, la reabsorción de la vitamina B12. Muy bien, como el tema de hoy es anemia, tenemos que ver la función de los glóbulos rojos, ¿no? Como ustedes ya saben y ya lo han hecho desde fisiología, la función de los glóbulos rojos es transportar
transportar oxígeno, ¿no? Y el componente principal de un glóbulo rojo es la hemoglobina, que es la que se va a unir al oxígeno y va a transportar oxígeno a todo el resto de los órganos. Muy bien. Ya. Entonces, para mantener una concentración estable de hemoglobina requiere que la médula ósea responda a este estímulo. Por ejemplo, si tenemos un sangrado agudo o una hemorragia, si la médula ósea está en condiciones de responder a este estímulo de pérdida sanguínea, va a producir más glóbulos rojos, ¿no? Más reticulocitos. Muy bien, pero no solo patológico, sino también fisiológico. Los glóbulos rojos viven 120 días y constantemente son destruidos, ¿no? Se dice que el 1 al 2% de todos nuestros glóbulos rojos son destruidos diariamente. Y este 1 o 2% de los glóbulos rojos que son destruidos son reemplazados por los reticulocitos. Eso es algo fisiológico y nuestra médula responde a eso. Muy bien. Entonces, los glóbulos rojos se generan a partir de las células progenitoras y luego las precursoras, ¿no? Hematopoyéticas en la médula ósea. Entonces, para que se dé una eritropoiesis va a depender de la estimulación de producción de eritrocitos. ¿Quién tiene que estimular a la médula para que produzcan glóbulos rojos? Eso lo sabemos desde fisiología. La eritropoyetina, ¿no? Entonces, necesito que la médula ósea responda a este estímulo. Y obviamente que el riñón produzca eritropoyetina para que la médula pueda producir glóbulos rojos. Muy bien. Que la médula ósea y las células precursoras tengan esa capacidad para responder al estímulo, porque el estímulo puede haber eritropoyetina, pero si esta médula no responde, ya sea por una aplasia de médula, ya sea por metástasis médula, por neoplasias, no van a responder. Muy bien. Y lo otro importante es los nutrientes. Si no hay nutrientes adecuados, esta médula no va a producir glóbulos rojos, no va a favorecer a la eritropoiesis, ¿no? Y los 4 nutrientes, B12, ácido fólico, hierro y cobre. Muy bien, cuando hablamos de anemia en adultos, generalmente, según la OMS, a partir del 2024, pone valores, ¿no? La hemoglobina en varones, para hablar de anemia, es menos de 13. En mujeres, para hablar de anemia, es menos de 12. En gestantes, en el primer y tercer trimestre, es menos de 11. Y en gestantes del segundo trimestre, 10.5. A partir de esos valores estamos hablando de anemia. Ya. Ese algoritmo les voy a explicar más adelante. Muy bien. Entonces, esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud a partir del 2024. Antes decíamos, por ejemplo, ¿no? Anemia severa menos de 7. Ahora anemia severa es menos de 8. Estamos hablando de adultos, que es nuestro tema del día de hoy. En pediátricos es diferente. ¿Ya? Entonces, en adultas, mujeres, más de 15 años, anemia menos de 12. Y ahí están los valores para hablar de anemia leve, moderada y severa. Y severa es menos de 8, que es lo que ha cambiado. Y en varones, menos de 13 anemia y severa menos de 8. Muy bien. Entonces, tenemos un paciente con anemia. Lo primero que vamos a ver siempre es un hemograma. En el hemograma de pacientes con anemia no solo vemos la hemoglobina. A veces vemos la hemoglobina y decimos tiene anemia y nos olvidamos del resto de parámetros. Entonces, aparte de ver la hemoglobina, me interesa ver el volumen corpuscular medio, que es un mecanismo por el cual voy a enfocar a mi paciente con anemia. Luego veo los reticulocitos. La mayoría de los hemogramas acá en los hospitales MINSA y Salud no te ponen reticulocitos, hay que solicitarlo. ¿Ya? Otro parámetro que tengo que ver siempre en un paciente con anemia es cómo están las otras series, cómo están tus leucocitos y cómo están tus plaquetas. Es diferente tener un paciente con anemia sola a tener un paciente con anemia asociado a leucopenia o anemia asociado a plaquetopenia. Si tienen un paciente con anemia, pero tiene asociado plaquetopenia y tiene asociado leucopenia, podría ser una anemia secundaria a una cirrosis hepática, podría ser una anemia secundaria a deficiencia de B12, podría ser una anemia secundaria a síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces es importante ver un paciente con anemia cómo están los otros parámetros. Muy bien. Si decimos o estamos diciendo que diariamente se produce o se destruye 1 o 2% de todos nuestros hematíes y ese es porcentaje reemplazado por los reticulocitos, es importante siempre saber el valor absoluto de los hematíes. Lo normal es aproximadamente 5 millones.
De esos 5 millones, el 1 a 2% son reticulocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos que están reemplazando a los glóbulos rojos que están siendo destruidos. Quiere decir que de 5 millones, 50.000 son reticulocitos. Muy bien, los reticulocitos tienen un tiempo de vida media de 4 días. 3 días en médula y 1 día en sangre periférica. Eso es lo normal, lo fisiológico. Pero un paciente con anemia, como la médula está respondiendo a esta pérdida de glóbulos rojos, va a hacer que los reticulocitos salgan mucho antes de la médula y maduren en sangre periférica. Entonces el reticulocito puede estar en médula 1 día y completar su maduración los 2-3 días que le faltan en sangre periférica, ¿no? Entonces esto es proporcional a la anemia. Ya a esto me refería, ¿no? Un paciente con un hematocrito de 45 sin anemia, lo normal es que el reticulocito esté 3.5 días en médula y solo 1 día en sangre periférica para luego convertirse en un glóbulo rojo maduro. Pero si mi paciente está con una anemia severa, tiene 15 de hematocrito, este reticulocito abandona antes de tiempo la médula y sale a sangre periférica. Entonces en médula está 1.5 días y 2.5 días en sangre periférica, ¿no? Entonces más tiempo va a estar en sangre periférica, pero esto en el contexto de una anemia. Muy bien. Entonces, ¿qué datos recopilo? ¿Qué datos tengo que preguntar sí o sí a mi paciente con anemia? Siempre hay que preguntar sobre el consumo de fármacos. Si es un paciente con anemia que ha estado consumiendo AINES, de repente es una anemia ferropénica secundaria a una úlcera gástrica, ¿no? Por la lesión que ha producido los AINES o los corticoides de la mucosa gástrica. Antecedentes familiares de talasemia. De repente acá en Huancayo no es tan frecuente, pero en Lima o pacientes asiáticos es mucho más frecuente anemia secundaria a una talasemia y esto es familiar. Antecedentes de consumo de prácticas dietéticas, ¿no? Vegetarianos estrictos, veganos estrictos, pacientes con anemia y es vegetariano, sospecharé que sea una anemia secundaria de deficiencia de B12. Antecedentes personales, pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, que ahora está muy de moda, ¿no? De moda no, sino es por salud. Cirugía bariátrica o enfermedades autoinmunes. Generalmente estos pacientes tienen anemias secundarias a deficiencias de hierro o también B12, ¿no? Sangrado, si el paciente viene con anemia y te dice que hace 2 meses las exposiciones son negras, está haciendo melena, probablemente la causa de su anemia es una anemia ferropénica secundaria a pérdidas digestivas. O pacientes mujeres premenopáusicas que tienen anemia y te dicen que las menstruaciones son abundantes, probablemente son una anemia ferropénica secundaria a pérdidas ginecológicas. Muy bien, ¿qué datos tengo que recopilar? Siempre es importante síntomas asociados. Yo tengo un paciente con anemia y asociado tiene parestesias. ¿Qué tipo de anemia voy a sospechar? Una anemia megaloblástica por deficiencia de B12 o ácido fólico, ¿no? Si es un paciente con anemia asociado a artralgias, rash cutáneo, será una anemia asociada a una enfermedad autoinmune. Si es un paciente con anemia e ictericia, será una anemia hemolítica. O una anemia por deficiencia de B12 también se puede darle ictericia. Muy bien. Si es un paciente con anemia y al examen físico le encuentro ascitis, edema, ¿no? Eritema palmar, será una anemia secundaria, una cirrosis hepática. Igual un paciente con anemia que tiene su palidez terrosa, ¿no? Será una anemia asociada a una enfermedad renal crónica. Entonces, cuando vemos un paciente con anemia, no solo voy a enfocarme en la anemia, sino qué cosas estoy encontrando en el examen físico para poder enfocar mi diagnóstico. Muy bien. Preguntas sobre otras afecciones, ¿no? Sangrados menstruales, si ha tenido antecedentes de cirugía bariátrica, tiene antecedentes de cáncer gastrointestinal. Hay pacientes jóvenes que están hospitalizados que vienen por anemia y nadie le preguntó y al momento de hacer el estudio un cáncer de colon. Y cuando se hace la anamnesis dice el paciente, su mamá, cáncer gástrico, su papá, cáncer de colon. Entonces, pacientes jóvenes están debutando con cáncer gastrointestinales y debutan con una anemia ferropénica. Si yo sospecho que mi paciente tiene una anemia por deficiencia de hierro, parte de mi anamnesis preguntar sobre pica, ¿no? Que es la necesidad imperiosa, constante de comer cosas que no son alimentos. Síndrome de piernas inquietas, pérdida de cabello, adelgazamiento del cabello. Muy bien, ¿qué condiciones podrían interferir con la absorción de la vitamina B12?
novedosas, cirugías bariátricas, gastrectomía, pacientes con anemias perniciosas, ¿no? Una gastritis atrófica autoinmune que inhibe que se absorba la vitamina B12, trastornos de ilio, donde es el lugar principal o primordial donde se absorbe la B12 es el ilio. Pacientes que han tenido resección quirúrgica de ilio por alguna, con isquemia mesentérica, ¿no? Que les han resecado todo el ilio, sufren de deficiencia de B12. Medicamentos, no solo AINES y corticoides y bifosfonatos están asociados a anemia por irritación de la mucosa intestinal, sino también, por ejemplo, metformina, ¿no? Inhibe la absorción de la B12. Omeprazol, es frecuente que los adultos mayores, por el hecho de que toman 10 medicamentos, dicen, no, voy a cuidar el estómago. Y ninguno de los 10 medicamentos es gastrolesivo y toman omeprazol. El omeprazol inhibe la acidez y nosotros necesitamos la acidez para que se absorba B12, ¿no? Y hierro también. Entonces, pacientes usuarios crónicos de omeprazol. Muy bien, antes. Ya. Y anticoagulantes. Pacientes usuarios de warfarina por una arritmia cardíaca viene por hemorragia digestiva. Y muchas veces asumimos que es el anticoagulante y al final piden su control de TPI-NR normal. No era el anticoagulante, sino de fondo de repente tiene otro origen de pérdida de sangre. Pero siempre es importante preguntar sobre anticoagulantes. Historia social, consumo de vegetarianos, veganos estrictos y alcohólicos. Un paciente alcohólico también interfiere con la absorción de folato. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico? No hay un valor de hemoglobina exacta que te diga que a partir de este valor el paciente va a tener síntomas, pero generalmente a partir de una hemoglobina menos de 7 el paciente ya está sintomático. ¿Ya? Menos de 7 el paciente ya va a buscar asistencia médica, ¿no? Porque está con cansancio, disnea, no tolera el ejercicio. ¿Ya? Y en pacientes que tienen una patología cardíaca de base como falla cardíaca o infarto agudo del miocardio pueden estar mucho más sintomáticos con una hemoglobina mucho mayor. De repente él va a estar con disnea con la hemoglobina en 8 o en 9, ¿no? Muy bien. Y los signos asociados es palidez de mucosa, taquipnea, disnea, que se puede evidenciar. Si es un paciente con anemia y asociado a la electrocritericia, puede ser una anemia hemolítica, ¿no? Muy bien, ¿qué exámenes de laboratorio voy a pedir? Todo paciente con anemia tengo que pedir hemograma. ¿Qué encuentro? ¿Qué voy a ver en el hemograma? Hemoglobina, hematocrito, hematíes, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular medio, ¿qué más? No se olviden de las plaquetas y los leucocitos. Esa serie es importante. ¿Ya? Reticulocitos se solicita aparte porque no viene dentro del hemograma. Un paciente con anemia mínimo tengo que ver cómo está la función renal, cómo está la función hepática. Si sospecho que es una anemia secundaria, una hemólisis, una anemia hemolítica, parte de mi plan de trabajo será tener bilirrubinas, DHL y aptoglobina. Y lámina periférica. Muchas veces tenemos pacientes con anemia y se olvidan pedir lámina periférica, pero la lámina periférica te orienta y te ayuda a tu diagnóstico. Si ustedes, la lámina periférica es un frotil sanguíneo, ¿no? Que vas al microscopio y ves. Si ustedes tienen lámina periférica, glóbulos rojos fragmentados, eso es esquistocitosis, ¿no? Esquistocitos. Y si ves esquistocitos, lo primero que piensas es que es una anemia microangiopática y esa es mortal. Entonces, solo viendo una lámina periférica, ustedes se pueden orientar qué tipo de anemia es. Y ahí está todas las formas de glóbulos rojos que ustedes van a ver. El 1 es un glóbulo rojo normal. El 8 es un glóbulo rojo en forma de lágrima, ¿no? Que se ve en pacientes que están haciendo hematopoiesis extramedular, ya no en la médula, sino en vaso o en hígado, ¿no? Por la demanda. El número 10 son los glóbulos rojos fragmentados, que se ven esquistocitos. Muy bien. El número 5 son los glóbulos rojos esquistocitos, con hepatopatía crónica. Entonces, por eso es importante siempre en todo paciente con anemia tener una lámina periférica. Y ahí están las características. Muy bien. Entonces, para enfocar a un paciente con anemia hay dos enfoques diagnósticos. ¿Ya? Uno es el enfoque cinético en base al recuento de reticulocitos y el otro es el enfoque morfológico.
hay varios algoritmos que te unen los dos enfoques. Pueden hacer tanto, o sea, unen tanto el cinético como el morfológico. Hay algunos algoritmos que solo usan el morfológico y algunos que solo usan el cinético. Muy bien, el enfoque cinético es en base al recuento de reticulocitos. Entonces, los reticulocitos o este enfoque sirve más cuando están muy disminuidos o muy aumentados. Muy bien. Hemos dicho, y yo creo que ya está claro, para que se formen los reticulocitos se requiere que la médula ósea esté funcional y tenga hierro, folato, B12 y cobre, así como un riñón capaz de poder estimular a la médula secretando la eritropoyetina. Y es importante estos nutrientes para que se dé una maduración adecuada del núcleo y el citoplasma de los reticulocitos. Esto es importante porque si yo te sospecho de una anemia megaloblástica asociado o secundario a una deficiencia de B12, ¿cómo esperaría encontrar los reticulocitos? Disminuidos, ¿no? Disminuidos. ¿Por qué? Porque no se están formando los reticulocitos porque no hay B12. En una anemia ferropénica, una paciente mujer que está menstruando, es una anemia ferropénica por pérdidas ginecológicas, ¿cómo esperaría encontrar los reticulocitos? Disminuidos, porque para que forme el glóbulo rojo necesita hierro. ¿Ya? Muy bien. Y eso a veces es pregunta de examen y se equivoca. Muy bien. Esta fórmula de acá siempre lo van a tener en cuenta de acá en adelante por el resto de su vida de médico. ¿Ya? Entonces, en todo, ya si sean, no sé, pues, ginecólogos, oftalmólogos, siempre van a haber anemia. Entonces, un paciente con anemia siempre hay que tener el recuento de reticulocitos. Cuando ustedes piden reticulocitos, les dan un porcentaje, 5%, 3%, ¿no? Pero a veces, si yo veo 7%, digo, uy, la médula está bien y está respondiendo y está produciendo reticulocitos, pero cuando saco en valor absoluto, me sale que está en 25.000 o 20.000, y lo normal en valor absoluto es de 25.000 a 100.000, entonces no está respondiendo esta médula. Entonces siempre se corrige en valores absolutos, que es el recuento de reticulocitos por el conteo de Matías, ¿ya? Porque el porcentaje te puede desviar. Siempre hay que corregir los reticulocitos con tu hemoglobina y hematocrito que tienes de tu paciente. Los reticulocitos por el hematocrito entre 45, o si quieres corregir con tu hemoglobina, por la hemoglobina entre 15. Una vez corregido, vas a sacar tu fórmula, que es el índice reticulocitario. Este índice reticulocitario es el porcentaje de reticulocitos que ustedes han corregido por la corrección del índice de maduración de los reticulocitos, que eso les expliqué al inicio. Y abajo en la parte final está, ¿no? Si tu paciente tiene un hematocrito menos de 15, tu factor de corrección será 2.5, ¿no? Porque más anemia, el reticulocito va a estar más tiempo en sangre periférica. Muy bien. De eso no se olviden, porque una manera de enfocar la anemia es en base al índice reticulocitario. Si es menos de 2.5 o más de 2.5, para que puedan enfocar. Muy bien, ¿qué pasa si tienes un paciente con reticulocitos disminuidos? Lo que voy a pensar es una anemia con reticulocitos disminuidos. Pensaré primero siempre en déficit nutricional, B12, ácido fólico, hierro, folato y cobre. Los cuatro te van a producir reticulocitos disminuidos. ¿Cómo esperarías si es pregunta de examen paciente, no sé, pues no de 55 años, con enfermedad renal crónica estadio 5, que cursa con anemia? ¿Cómo esperaría encontrar los reticulocitos en este paciente? Disminuidos, porque no hay quien estimule, ¿no? No hay eritropoyetina. Otra es la insuficiencia de la médula, cuando el problema ya no es nutrientes, ya no es estímulo, sino la misma médula, ya sea por aplasia de la médula, ya sea por neoplasias hematológicas, leucemias, ¿no? O sea, por infiltración de la médula ósea de una neoplasia. Ahí sí la médula no va a poder responder, ¿no? En este caso encontraré reticulocitos disminuidos. ¿Y en qué casos encontraré anemia y reticulocitos aumentados? Hemólisis, independientemente del tipo de hemólisis, ya sea por defectos en la pared del glóbulo rojo, ya sea por presencia de anticuerpos que están destruyendo los glóbulos rojos, los reticulocitos van a estar aumentados, porque no es problema de estímulo, no es problema de nutrientes, no es problema de médula, es porque los glóbulos rojos salen de la médula y están siendo destruidos. Pero si la médula está bien, va a responder. Entonces, una anemia hemolítica, los reticulocitos están
elevados. Muy bien, otro enfoque morfológico, que es el segundo enfoque, es en base al volumen corpuscular. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo han visto. Microcítico, normocítico y macrocítico, ¿no? Cuando hablamos del microcítico es menos de 80. A la cabeza siempre vamos a pensar primero en anemia ferropénica, talasemia en segundo lugar y en tercer lugar anemia inflamatoria. Son las tres causas más frecuentes. En medicina primero pensamos en lo frecuente, luego si lo frecuente sale negativo pensamos en lo raro. Muy bien. Luego sigue la anemia macrocítica, cuando el volumen corpuscular está más de 100. En este caso sí me interesan los reticulocitos. ¿Por qué? Si yo tengo una anemia macrocítica o reticulocitos disminuidos, ¿qué estaría sospechando? Megaloblástica, déficit de B12 y ácido fólico. Si tengo una anemia macrocítica y reticulocitos aumentados, hemólisis. Los reticulocitos son glóbulos rojos inmaduros, pero cuando pasan a sangre periférica se ven como glóbulos rojos mucho más grandes que el glóbulo rojo adulto. Y en lámina periférica se ven como macrocitosis. ¿Ya? Entonces, en una anemia hemolítica voy a tener anemia macrocítica con reticulocitos aumentados. Y una anemia macrocítica con reticulocitos disminuidos será una anemia megaloblástica. Muy bien. Normocítica, generalmente pensamos al inicio de cualquier anemia, en la fase inicial, la anemia ferropénica al inicio va a ser normocítica, la B2 y todo, ¿no? Al inicio. O en el contexto agudo de sangrado, mi paciente hoy día está con 15 de hemoglobina y en la noche hace una hemorragia digestiva, mañana va a estar con 7. Pero el volumen corpuscular va a cambiar, no va a cambiar, porque eso indica cronicidad. Si es algo agudo, no va a cambiar. Muy bien. Si es normocítico y el recuento de reticulocitos es bajo, ¿qué voy a pensar? Muy bien, enfermedad renal crónica es normo-normo, pero también te puede dar microcítica, ¿eh? Pero lo más frecuente es que sea normo-normo. Lo otro es hierro. Un paciente con anemia ferropénica en la fase inicial puede ser normo-normo y los reticulocitos van a estar disminuidos porque no hay hierro. Muy bien. Función tiroidea también. Pacientes con hipotiroidismo, las hormonas tiroideas son importantes para la maduración o para la función de la eritropoiesis. La hematopoiesis también se puede ver afectada. Muy bien, un dato importante es que hay que tener en cuenta que al inicio, en todas las etapas de los procesos o de las patologías, en la fase inicial son normocíticas las anemias. Y podemos encontrar pacientes que tienen dos tipos de anemia. Un paciente que tiene su enfermedad renal crónica y yo sé que va a ser normocítica, normocrónica su anemia, pero hace una hemorragia digestiva. Puede estar asociada a una anemia ferropénica, ¿no? Entonces podemos tener dos tipos de anemia en un solo paciente. Y también que al inicio o una vez identificado la patología y reemplazamos, damos el tratamiento ya sea hierro o B12, el volumen corpuscular se va a volver a normalizar, ¿no? Muy bien, al examen físico, ¿qué vamos a encontrar si sospecho de una anemia ferropénica? La queilitis angular. Esto es cronicidad. Cuando ustedes ven eso, es crónico. La palidez de las mucosas, la famosa puño en forma de cuchara, que es la coitoniquia, que es crónico. Cuando ustedes ven esto, este paciente es crónico. No es de un mes, 2 meses, es más tiempo. Muy bien, y la anemia por inflamación. En la anemia por inflamación también tiene su explicación fisiopatológica, ¿no? ¿Por qué un paciente con artritis reumatoide tiene anemia? Porque un paciente con sepsis hacen anemia. Pacientes sépticos ingresan a la emergencia con 15 hemoglobina y en el transcurso bajan a 12, 13. ¿Cuál es la explicación? Y luego sale de la sepsis y sube la hemoglobina. Entonces, eso es la anemia por inflamación. ¿Ya? Una de las explicaciones fisiopatológicas es que un paciente con un proceso inflamatorio libera citoquinas. Una de las citoquinas es interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. ¿Qué pasa con la interleuquina 6? Que se produce o se libera en un proceso inflamatorio, estimula el hígado para que libere la epsilina. La epsilina es una hormona importante en un proceso inflamatorio. ¿Qué va a hacer? Hace que todos los macrófagos empiecen a secuestrar glóbulos rojos, incluido el hierro, obviamente. Entonces, si todos estos macrófagos secuestran hierro,
la médula ósea no va a tener más hierro para que formen glóbulos rojos, por lo tanto, va a disminuir la eritropoiesis. ¿Qué pasa con el interferón gamma? Hace que aumente o prolifere mayor producción de células mieloides y disminuye la producción de los precursores eritroides, por lo tanto, la proliferación de los reticulocitos va a estar disminuida. Entonces, esa es una explicación de una anemia en un paciente con un proceso inflamatorio. Se resuelve la inflamación, la epsidina disminuye y los macrófagos liberan el hierro y la hemoglobina vuelve a subir. Bien. Esto es lo mismo, ¿no? En la interleuquina 6 es liberado por un proceso inflamatorio, estimula el hígado para que libere la epsidina hace que o inhiba la reabsorción de hierro a nivel intestinal, hace que el macrófago empiece a secuestrar más hierro, a nivel plasmático el hierro va a disminuir y en médula ósea no llega nada de hierro para que formen glóbulos rojos. La epsidina también disminuye filarans a nivel renal, ¿no? Y este es otro esquema de una respuesta inflamatoria, porque te da anemia, ¿no? Estas citoquinas inflamatorias también acortan el tiempo de vida media del glóbulo rojo. Si vive 120 días, ya no, este glóbulo rojo se acorta su tiempo de vida media. Igual la epsidina, secuestra hierro, ¿no? Y por lo tanto todo esto va a afectar la eritropoiesis, daña la eritropoiesis. Muy bien. De los algoritmos, como les había mencionado, hay varios. Este algoritmo es mucho más completo, que incluye tanto el volumen corpuscular como el recurso de tus reticulocitos. Tengo un paciente con anemia, voy a ver primero tu volumen corpuscular y acá ya te incluye la lámina periférica. Te dice que un paciente con anemia, aparte de ver tu hemoglobina, tu volumen, mira la lámina periférica. Muy bien, tu anemia es una anemia microcítica, la cabeza es deficiencia de hierro, talasemia y anemia por inflamación. El siguiente, por favor. Muy bien. Si tu primera posibilidad es que sea una anemia ferropénica, porque es microcítica, vas a pedir hierro, ferritina. Si esto está bajo, ya está confirmado tu diagnóstico. La ferritina baja, ya está tu diagnóstico hecho, es una anemia ferropénica. Pero ¿qué pasaría si hierro, ferritina, todo está normal? Vas a sospechar en una talasemia. ¿Ya? Muy bien. La anterior, por favor. En una anemia normocítica, con volumen corpuscular de 80 a 100, pido los reticulocitos. Si los reticulocitos están incrementados, sería una anemia hemolítica. ¿Ya? Reticulocitos incrementados, hemólisis. Si los reticulocitos no están incrementados y es normocítica, pensaré en la fase inicial de... No. Normocítica, reticulocitos no están incrementados, una anemia por inflamación, ¿no? Enfermedad renal crónica, los reticulocitos no están incrementados, están normales, o disminuidos, ¿no? Cirrosis hepática, muy bien. Si es una anemia macrocítica más de 100, voy a ver los reticulocitos. Si tus reticulocitos están incrementados, macrocítica, reticulocitos altos, hemólisis. Macrocítica, reticulocitos disminuidos, B12. Muy bien, pero si es macrocítica, reticulocitos disminuidos, pero no es B12, no hay deficiencia de B12, pensaré en anemias no megaloblásticas como cirrosis hepática, ¿no? Hipotiroidismo, mieloma. Bueno. Y ahí, ¿no? Cirrosis, hay que pedir TSH, sospechando en hipotiroidismo, mieloma, anemias aplásticas, inducido por Broadens. Estos ya son básicamente cuadritos. En el hipotiroidismo hay anemias y hay trastornos endocrinos que te van a dar anemia, como hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿no? Esto es otro cuadrito interesante también. ¿Cómo esperaría encontrar en un paciente con anemia hemolítica los reticulocitos? Arriba dice, ¿no? Hiperproliferativos, o sea, quiere decir que los reticulocitos están incrementados. El volumen corpuscular puede ser normal o elevado, pero en una anemia hemolítica no voy a encontrar cambio en los leucocitos ni en las plaquetas. ¿Qué pasaría si tengo una anemia hemolítica autoinmune y las plaquetas bajas? Sería un síndrome de Evans. ¿Ya? Por eso les digo que es importante no solo ver la hemoglobina en un paciente con anemia, sino ver cómo están las otras células. En un paciente con hiperesplenismo, por ejemplo, con cirrosis hepática, ¿no? O hiperesplenismo por otra causa, el recuento de reticulocitos podría estar incrementado, ¿ya? Volumen corpuscular normal,
pero voy a encontrar leucocitos y plaquetas disminuidas, porque cuando hay hiperesplenismo no solo secuestra glóbulos rojos, ¿no? Secuestra plaquetas y secuestra leucocitos. Una anemia hipoproliferativa, reticulocitos disminuidos, voy a encontrar en una anemia ferropénica. El volumen muscular va a estar disminuido, los leucocitos no van a haber cambios en una anemia ferropénica, pero sí las plaquetas pueden estar incrementadas, pero es reactiva. Ustedes van a ver pacientes con anemia ferropénica, trombocitosis, pero es reactiva la anemia, no es nada patológico. En la anemia por inflamación, también, ¿no? Pueden encontrar reticulocitos disminuidos. En la anemia por inflamación, ahí está la enfermedad renal crónica también. Reticulocitos disminuidos, el volumen corpuscular puede estar micro o norma. Los leucocitos, si es por inflamación, van a estar elevados y las plaquetas también. En la B12, reticulocitos disminuidos, volumen corpuscular aumentada, y la B12 sí puede haber neutropenia y sí puede haber plaquetopenia. Pacientes con deficiencia de B12 muy severa te pueden dar pancitopenia. ¿Sí? Y este es otro algoritmo, pero en base al volumen corpuscular. ¿Ya? Igual lo mismo que les comentaba, ¿no? Si es menos de 80, de 80 a 100 y más de 100. Esto es drogas asociadas o el mecanismo de las drogas que te producen anemia. Muy bien. Un paciente que está consumiendo AINES, corticoides, aspirina, ¿no? Esto yo sé que va a producir lesión de la mucosa gástrica, me va a dar una anemia ferropénica, ¿no? Por una úlcera gástrica. Pacientes que consumen inhibidores de bomba de protones, omeprazol, ranitidina, antiácido, esto altera, porque cambia el pH gástrico, incrementa el pH y va a hacer que no se absorba bien la vitamina B12. Podría estar ante un paciente con anemia por deficiencia de B12. Pacientes con enfermedades autoinmunes que toman metrotexate, esto altera el metabolismo del ácido fólico. Voy a tener un paciente con anemia por deficiencia de folato. Por eso es importante en todo paciente con anemia preguntar consumo de fármacos. Sí. Este cuadro me parece más interesante, que muchas veces es preguntar el examen y está mucho más resumido, ¿no? Un paciente con anemia por deficiencia de hierro, ¿cómo estaría el volumen corpuscular? Menos 80. ¿Cómo estarían los reticulocitos? Disminuidos. En un paciente con hemólisis, puede encontrar reticulocitos incrementados y el volumen corpuscular podría estar, generalmente es normo o macro en hemólisis. En una anemia megaloblástica, el volumen corpuscular más de 100 y los reticulocitos disminuidos. Sí. Muy bien. Este es el otro algoritmo por el cual en los cuadritos que les mostraba al inicio, cómo sacar el índice reticulocitario les va a servir para eso. Ya. Pues tenemos un paciente con anemia y en este caso voy a hacer con un enfoque cinético, con el recuento de reticulocitos. Saco mi fórmula y si mi índice reticulocitario sale menos de 2.5, quiere decir que hay un trastorno en la maduración de este glóbulo rojo. Veo la morfología. Si la morfología es normocítica, normocrómica, reticulocitos disminuidos, es una hipoproliferativa. Por ejemplo, puede ser ferropénica, aplasia de la médula, ¿no? Si los reticulocitos menos de 2.5, pero es macrocítica, B12 a la cabeza. Muy bien. Y 2.5 hemólisis, cualquier tipo de hemólisis, pero hemólisis. Datos importantes. Muy bien, en un paciente, si yo sospecho que es una anemia secundaria de deficiencia de hierro, es una anemia ferropénica, el diagnóstico es con la ferritina. La ferritina generalmente es de 15 a 100, pero el punto de corte en pacientes sin inflamación, menos de 15. Con inflamación, generalmente el punto de corte es 100. Otro dato importante es la saturación de transferrina. Muchos laboratorios solo te dan transferrina. Con una fórmula ustedes sacan la saturación de transferrina y si es ferropénica está por debajo del 16-20%. El índice de distribución, que también está en los hemogramas, generalmente está aumentado en una ferropénica. Y en la lámina periférica, ¿qué encontraría? Hipocromía, anisocitosis, ¿no? Células en forma de lápiz. Muy bien. Cuando hablamos de anemia, nosotros imaginamos que la hemoglobina debe estar baja, hematocrito debe estar baja y los hematíes deben estar disminuidos. Entonces, ¿por qué no uso los hematíes como punto de definición para hablar de anemia? ¿No? Entonces,
Eso nos preguntamos. Para hablar de anemia solo usamos hemoglobina, no usamos los hematíes, porque hay una patología, que es la talasemia. En la talasemia ustedes encuentran una anemia microcítica, una microcitosis extrema, el volumen corpuscular está 50, 55, pero los hematíes están más de 5 millones, están 6 millones, 7 millones. Entonces sí pueden encontrar pacientes con anemia, con hematíes elevados, y eso es talasemia. Y eso también es pregunta de examen. El recuento de eritrocitos también suele ser para elevar la hemoglobina, excepto en casos de microcitosis extrema. ¿Y eso dónde se ve? En talasemia. En esta talasemia se ven reticulocitos que pueden estar elevados, eritrocitos elevados a pesar de que el paciente tiene anemia. Por este motivo, los eritrocitos o recuento no se utiliza para hacer diagnóstico de anemia, ¿no? Porque un recuento elevado de eritrocitos en una persona con anemia sugiere talasemia. Otro, si yo digo que el reticulocito para su formación se requiere la B12, en el momento que el reticulocito se está formando y no tiene la B12, esto se destruye y genera una hemólisis intramedular. Por eso que pacientes con deficiencia de B12 o anemia megaloblástica tienen ictericia, porque da una ligera hemólisis. Entonces, si yo les hago una pregunta de examen y les digo, tengo un paciente con una anemia macrocítica, ¿ya? Y este paciente tiene bilirrubinas altas. Entonces, macrocítica, bilirrubinas altas, yo digo anemia hemolítica. Entonces, ¿cómo diferencio yo si esta anemia con bilirrubinas altas, paciente está ictérico, es una anemia megaloblástica o hemolítica? Si las dos me dan ictericia, las dos me dan macrocítica. Si hay hemólisis, en los dos se va a elevar DHL. O sea, si estamos diciendo que la anemia por deficiencia de B12 me da una ligera hemólisis, voy a tener bilirrubinas altas, DHL alto. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Una anemia hemolítica y una anemia megaloblástica. ¿Qué le pido para yo diferenciar? Los reticulocitos. En la megaloblástica los reticulocitos van a estar disminuidos y en la hemolítica aumentados. Muy bien, otro dato importante, no es, digamos, como que el gol estándar para hacer diagnóstico, pero te orienta, ¿ya? Entre un paciente con una anemia microcítica tenemos dos opciones, que sean las dos primeras, que sea ferropénica o talasemia, ¿no? Muy bien, pero ¿cómo yo digo que es ferropénica o talasemia solo con hemogramas? Sin antes pedir mi ferritina y todo eso, ¿no? Entonces veo el volumen corpuscular y veo el recuento de hematíes, porque los hematíes están elevados en la talasemia. Pues hay una fórmula que es el índice de Menser. Este índice de Menser divide el volumen corpuscular entre el recuento de glóbulos rojos. Si esto es menos de 13, lo más probable es que sea una anemia secundaria talasemia, pero no es como que cuando tú ves eso y dices, talasemia no es así, pero te puede orientar. Y este es un ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene hemoglobina de 10, volumen corpuscular de 64, es una anemia microcítica. Yo digo, puede ser ferropénica o talasemia. Divido hematíes 5.4 entre el volumen corpuscular 64 entre 5.4 sale como 11, menos de 13, talasemia. A diferencia del otro, que el paciente tiene 11 hemoglobina, hematíes 4.6 y el volumen corpuscular 77. Si divido 77 entre 4.6 sale como 16, más de 13, entonces ferropénica. Y acá están todas las fórmulas para poder diferenciar una talasemia y una ferropénica. Algunas literaturas dicen que si tienes más de estas tres fórmulas positivas, podría ser una talasemia y no una ferropénica. Y puedes usar cualquiera, ¿no? La de Menser es la más conocida. Otro dato importante, si ustedes tienen un paciente con anemia hemolítica no inmune, quiere decir es un paciente con anemia secundaria a una hemólisis, pero anticuerpos negativos, CUMS negativo y asociado tiene plaquetopenia, eso es una anemia microangiopática hasta que demuestres lo contrario. ¿Y qué pides? Tu lámina periférica, tú vas a ver esquistocitos. Ya está tu diagnóstico, no necesitas hacer más, ¿no? Esquistocitos es anemia microangiopática y más una PTT si es una anemia hemolítica no inmune asociada a plaquetopenia, porque si es una anemia hemolítica autoinmune más plaquetopenia
tienes un Evans. Este es otro algoritmo de anemia ferropénica, buscamos pérdidas ginecológicas o gastrointestinales. Y esta es la lámina perfecta, ¿no? Ahí vemos glóbulos rojos fragmentados, que son los esquistocitos. Microcitosis. No. Otro dato importante. Si estamos diciendo que una anemia macrocítica puede ser deficiencia de B12 o puede ser también síndrome hemólisis o puede ser síndrome mielodisplásico. Incluso las literaturas te dicen, ¿no? Paciente con anemia con anemia macrocítica, adulto mayor, piensa en síndrome mielodisplásico hasta demostrar lo contrario. O sea que todo adulto mayor con anemia macrocítica, lo primero que piensa es mielodisplasia. ¿Ya? Pero si la anemia macrocítica también me da la deficiencia de B12, ¿cómo podría diferenciar solo con la lámina periférica? Ya. En la lámina periférica ustedes van a ver los neutrófilos segmentados, ¿no? Entonces una lámina periférica, si ves con neutrófilos con más de 6 segmentos, otros te dicen más de 5, es una anemia macrocítica secundaria, una deficiencia de B12, pero si ven con menos segmentos, es una anemia con mielodisplasia. Y ahí está, ¿no? Es un neutrófilo hipersegmentado, una anemia megaloblástica. Y eso sobre la lámina periférica. Y esto igual a otro algoritmo, ¿no? Que incluye tanto los reticulocitos como el volumen corpuscular. Casi lo mismo que hemos hablado. Y otros términos que ustedes también van a escuchar: la anemia regenerativa, cuando los reticulocitos están incrementados, pues a esta médula está respondiendo, hemolíticas. Y arregenerativa quiere decir que esta médula no responde. Generalmente no responde porque no tiene nutrientes, no tiene B12, no tiene hierro, ácido fólico, ¿no? O inflamación también, hipotiroidismo.